usted muy buenas tardes. Les saludamos en este día sábado, caluroso día sábado, pero gracias al Señor que tenemos la oportunidad de estar con vida en este mundo y podemos tener la oportunidad de estar acá en la radio El Mensajero para compartir con ustedes este programa que tenemos semanalmente, Mesa Redonda, para hablar de temas de actualidad que involucran generalmente a la iglesia. Así que agradecemos al Señor la oportunidad que nos da y vamos a iniciar este nuevo programa y lo vamos a hacer invocando el nombre del Señor. Le invitamos a usted que está ahí en su hogar, en su casa, invitamos a la dueña de casa que haga un alto en su camino y junto a nosotros, a los penalistas que tenemos en este día, nos acompañe en una oración al Señor. A lo mejor está usted enfermo, afligido, aproblemado, con dificultades en su vida. Queremos decirle que Jesucristo es la respuesta que usted está buscando. Oramos diciendo: Padre, le agradecemos en este día la nueva oportunidad que usted nos da de estar en la radio para poder compartir junto a los auditores temas de interés, Señor, de actualidad que interesan a cada uno de nosotros. Padre, oramos por los penalistas que están en este día, pedimos que usted les bendiga. Oramos por cada uno de los amigos y hermanos que van a sintonizar este programa, que sean tocados por usted, que el poder de la gracia de su Espíritu Santo les toque, les ayude en los momentos de debilidad, les sane si están enfermos y que este programa sea motivo de alegría y de bendición para nuestros hermanos y amigos. Bendígalos en gran manera en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta tarde tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué digo de lujo? Porque es el primer diputado que se presentó representando a la Iglesia Evangélica y obviamente es evangélico. Por lo tanto, nuestro hermano invitado del día de hoy marcó historia en nuestro país, haciendo que nuestra Iglesia participe en política. La Iglesia no es política, la Iglesia cristiana se dedica a evangelizar, pero hermanos nuestros, ciertos laicos que tienen servicio de vocación pública, se están desempeñando en los diferentes lugares en el gobierno para en aquel lugar ser luz y sal de la tierra. Y uno de los precursores, ¿cierto?, es nuestro hermano Eduardo Durán, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Muy bienvenido, nuestro hermano Eduardo Durán Salina, sea muy bienvenido. Y también nos acompaña nuestro hermano director de la Oficina de Asuntos Religiosos de Pedro Aguirre Cerda, nuestro hermano Agustín Riquelme, también le damos la bienvenida. ¿Cómo ha sido, entrando ya a tierra derecha, como dicen los hípicos, nuestro hermano Eduardo, esta experiencia en el Congreso? Porque usted es una generación que va a marcar tendencia, marcó historia, es uno de los primeros diputados abiertamente evangélicos, junto con nuestra hermana Francesca, allá en la 8ª región. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia y cómo ha recibido el resto de sus colegas, sabiendo que usted representa a un sector importante de nuestra sociedad, que es entre el 20 y 25% de la sociedad chilena que practica la fe evangélica? Bueno, en primer lugar, quiero saludar al obispo Javier Espinosa, gracias por esta invitación, hermano Agustín, y también al pastor Juan Lagos, de Radio El Mensajero, y saludar a todos mis hermanos en la fe a través de las redes sociales que están viendo este programa Mesa Redonda. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes en esta tarde. Y entrando de lleno a la pregunta que usted me hace, claro, es un mundo nuevo. Para mí en particular, haber sido electo como diputado por este distrito, representando a las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón y La Cisterna. Aunque yo haya tenido experiencia en el servicio público, puesto que en el primer gobierno del presidente Piñera fui nombrado por él como gobernador en la provincia de Ñuble, en la región del Biobío en ese tiempo. Hoy la provincia de Ñuble es una región nueva, la región de Ñuble, y estuve los 4 años allá trabajando sobre todo lo que tenía que ver en la reconstrucción después del terremoto, y fue una gran experiencia que Dios me permitió vivir. Y volviendo a Santiago, y a propósito de todas las leyes que se estaban dando en el gobierno anterior, ya del matrimonio igualitario, el aborto, identidad de género, algunos hermanos en la fe nos envalentonamos, por decir así, nos decidimos para postular a diputado. Y gracias al Señor en su misericordia fui electo con la tercera mayoría entre todos los candidatos en este distrito, y de mi grupo Chile Vamos con la primera mayoría. Y como dije anteriormente, un mundo nuevo, primera vez que era diputado, aprender desde cero. Me costó al principio, tuve un rodaje, ya también aprender de los diputados antiguos, pero con el tiempo hemos ido ya desenvolviéndonos de mejor manera,
poder no solamente ser un aprendiz, sino que también tomar la iniciativa en distintas leyes y proyectos que han beneficiado a la gente, sobre todo en esta pandemia. Y el ejemplo claro ahí, el retiro del 10%. Justamente. Entonces, gracias al Señor hemos podido decir que Él nos ha ayudado. No ha sido fácil, no, eso tengo que reconocerlo, pero el Señor nos ha dado el entendimiento, la sabiduría, ¿por qué no decirlo?, para salir y desenvolvernos de la mejor forma posible. Bueno, usted planteaba los temas valóricos, que indudablemente es lo primordial para la Iglesia, pero también decirle a nuestros auditores que la preocupación nuestra es la preocupación bíblica también, ¿cierto? El Señor nos habla en su palabra y nos enseña de la justicia, de la equidad, de la preocupación por el más desvalido. Siempre la palabra del Señor nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la preocupación por el pobre, la viuda, el huérfano, y también es una labor importante que usted está desempeñando en aquel lugar, buscar, ¿cierto?, la justicia social, buscar, ¿cierto?, que no hayan abusos hacia los más débiles, y yo creo que también es una parte importante que nosotros como cristianos debemos marcar presencia en aquel lugar. De todas maneras, puesto que en todas las áreas de nuestra sociedad podemos dejar un impronta y un aporte desde nuestros principios bíblicos, la educación, ¿cierto?, la salud, que sea al alcance de las personas, sobre todo los sectores más vulnerables, promover la justicia social, como usted lo dice, y en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo en esta pandemia, llegar con la ayuda a la gente que lo necesita, sobre todo a los sectores más complicados. ¿Cuánta gente en este tiempo, hermanos nuestros incluso, han perdido el trabajo? Los empresarios, los emprendedores han quebrado, muchos de ellos. Sabemos que el Señor no nos va a dejar, pero no dejemos toda la pega al Señor, pues. Si para eso Él nos puso aquí en la tierra, para trabajar, dar nuestro aporte y en todas estas áreas sociales aportar desde nuestra visión también, nuestra cosmovisión cristiana. Y no siendo populista, porque hay mucha gente que defiende la desigualdad social usando populismo, que finalmente nos lleva a una situación catastrófica peor que la que se tuvo al principio. La Biblia nos enseña a respetar la propiedad privada, y nos enseña también la justicia, nos enseña la Biblia a cuidar la tierra, cuando en el Antiguo Testamento nos dice que al 7º año dejarás descansar la tierra un año. Entonces la Biblia nos da conceptos básicos sin ser populista, sino siendo realista muchas veces, y que a veces resulta ser impopular. Claro, claro que sí. Quisiera preguntarle, ¿en algún momento sintió algún tipo de discriminación por el hecho de ser evangélico en el Congreso? Sí, al principio, sobre todo de los diputados de otros partidos, de la oposición, por ejemplo, y los que llevaban más tiempo, diputados ya como consagrados, ellos no veían con buenos ojos que evangélicos llegáramos al Congreso, ¿ya? Puesto que, claro, le echamos a perder la fiesta, ¿ya?, de todos los proyectos que ellos tienen en carpeta, pero como conversábamos anteriormente, nosotros no nos enfocamos solamente en los temas valóricos. Yo participo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se ven leyes que van en apoyo a los trabajadores, donde se ve el salario mínimo, que se revisa año a año, donde revisamos el retiro del 10% en esta oportunidad, donde estudiamos también la reforma a las pensiones, por ejemplo, y un sinnúmero de otros temas. Y también en la Comisión Familia, donde vemos temas, por ejemplo, como las pensiones de alimentos, la reforma al Sename, en fin, un sinnúmero de actividades. Pero eso es lo que el mundo, si eso está escrito también en la Biblia, el mundo nos aborrecerá, pero el Señor dice que confiemos en Él, y donde estemos el Señor nos va a poner por cabeza. Hermano Eduardo, aprovechando su presencia en este lugar, hay en el pueblo evangélico, no solamente diría yo en el pueblo evangélico, sino también en la gente cristiana, y muchos de ellos también no cristianos, una preocupación por este proyecto que lo he visto muy fielmente y muy decididamente defendiendo en los medios de comunicación en un par de entrevistas, de la patria potestad de los padres sobre los hijos. Hay hermanos nuestros que no entienden bien este proyecto, ¿cierto?, que pretende que el Estado de alguna manera tenga mayor injerencia en nuestros hijos o mayor capacidad que la que tienen los padres para poder inculcarles valores, morales, principios. Entonces quisiera que usted, por favor, nos explicara un poquitito qué significa si ese proyecto de alguna manera es aprobado y en qué posición quedamos nosotros los padres respecto a la potestad de los hijos. Claro, bueno, dentro de todo este esquema progresista y liberal que empujan algunos sectores de la política chilena, se ha establecido el concepto de autonomía progresiva, ¿ya?
¿Y qué es la autonomía progresiva? Dice que los niños, a medida que van creciendo en edad, ¿cierto?, en discernimiento, también van adquiriendo niveles de autonomía respecto de sus padres, ¿ya? Porque hoy en día un adulto, ¿cierto?, o una persona es capaz a los 18 años, puede celebrar contratos, en fin, ¿ya? Pero bajo esa edad depende de sus padres. Entonces, ese concepto que se acuñó y se ha querido poner en muchas leyes por parte, digámoslo, de la izquierda, es que el niño, a medida que va creciendo, también se va independizando de sus padres. Antes de los 18 años. Antes de los 18 años. Por eso la ley de identidad de género la quisieron poner para todos los niños y se consiguió después de una ardua discusión, que solamente desde 14 años en adelante, en fin, y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado garantiza esa autonomía progresiva, ni los padres en el futuro van a poder oponerse, porque el niño va a poder tomar decisiones por sí solo. Eso significa la autonomía progresiva. El niño va a poder tomar decisiones por sí solo en muchos temas, ya sin el consentimiento de sus padres. Pero hoy día la Constitución que tenemos, la actual, dice que el deber y el derecho preferente de educar a los hijos es por parte de los padres, ¿ya? Pero entonces, si la autonomía progresiva se instala en la educación, ¿ya? Como con la ley ESI, por ejemplo, ¿ya? Y en otros temas, los padres van a perder autoridad con el tiempo respecto de sus niños. Y eso es lo que ha venido estos grupos ultraliberales defendiendo en este tiempo, para que en el fondo se desarme la familia, se desintegre la familia. Eso atenta contra la esencia de la familia, la unidad, el deber de los padres de proteger, educar a sus hijos. Eso es lo que ellos buscan con esta deconstrucción de la sociedad, esta deconstrucción cultural que hoy día se está produciendo en nuestro país. Diputado, quizás lo voy a cambiar un poquito del tema de lo que estaba hablando recién, y quiero volver nuevamente al tema del 10%. ¿En qué etapa está la aprobación? ¿Estamos listos con el 10%? ¿Cuánto ya la gente puede empezar a sacar su 10%, los más necesitados? Bueno, este proyecto, hay que decirlo, voy a empezar a hacer un poquito de historia. Con la pandemia, mucha gente perdió trabajo, ¿cierto? La ayuda del gobierno ha sido bien focalizada, no ha sido generosa, muy de a poquito, entonces mucha gente no ha tenido cómo salvarse, ¿ya? Porque la ayuda del Estado no ha sido la mejor que hubiéramos querido. Entonces se aprobó el primer retiro del 10% y eso fue una reforma constitucional. Hay que decir que las leyes que tienen que ver con seguridad social, referente a las pensiones y los fondos de pensiones, y los que tienen que ver con impuestos son de iniciativa exclusiva del presidente. ¿Ya? Ningún parlamentario puede proponer leyes que signifique cambiar las pensiones, la AFP o los impuestos. No. El presidente nomás puede mandar leyes al Congreso en esos temas. Entonces se tuvo que hacer una reforma constitucional para permitir ese retiro del primer 10%. Y se consiguió. ¿Ya? Ahora la pandemia ha continuado, la situación no ha mejorado del todo, entonces otro grupo de parlamentarios propuso el segundo retiro como otra reforma constitucional, ¿ya? Viendo que el presidente y el gobierno no se movían mucho en esa dirección, propusieron una segunda reforma constitucional. Entonces, para evitar eso, que después viniera una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta, el presidente mandó ese proyecto de ley al Tribunal Constitucional, ¿ya? Y está en estudio en estos momentos. Pero a su vez presentó por sí mismo un proyecto de ley del segundo retiro, ¿ya? Para que se corte el tema de que los parlamentarios puedan inventar proyectos de ley para sacar plata de la AFP, ¿ya? A través del Tribunal Constitucional, y él presentó un proyecto para salvar esta oportunidad. Y ese proyecto se vio en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Trabajo, en la cual formó parte, y en todo se aprobó. El proyecto envió el presidente. El presidente, ¿ya? El otro, perdón, para entendiendo e interpretando lo que nos están escuchando, el otro proyecto, el primero, antes que termine el presidente, es el que está en debate en el Tribunal Constitucional. Es de la Pamela Giles. O sea, van en forma paralela. Exacto. O sea, el 10% va sí o sí. No, si el 10% ya se aprobó, el del presidente independiente se aprobó. de lo que diga el Tribunal, o sea, lo que importa, tratando de interpretar a la gente,
Lo que diga el Tribunal Constitucional es que si usted, el Parlamento, puede a solas hacer una nueva reforma o tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Exactamente. Lo que busca el gobierno es que se confirme que el Ejecutivo solamente tiene iniciativa sobre ese tipo de leyes. ¿Ya? Entonces, ese proyecto de la Pamela Giles está en el Tribunal Constitucional, que esperamos que se caiga ahí, ¿ya? Pero el proyecto del presidente es el que avanzó en todo este tiempo, se aprobó en la Cámara, en el Senado, ¿ya? Y está para que lo firme ahora el presidente como ley de la República. Una vez firmado por él, no sé si lo va a hacer hoy día o el lunes, toma razón la Contraloría, se publica en el Diario Oficial y a contar de ese momento comienzan todos los plazos. ¿Ya? ¿Y qué dice el proyecto? Que los cotizantes que tienen cuenta en la AFP pueden retirar el 10% de sus fondos, ¿ya? Con un mínimo de 35 UF, que es 1,5 millones, y un máximo de 150, que es como 4.300.000. Y ese retiro se va a entregar en 2 pagos. Uno, cuando uno hace la solicitud, el primer 50% a los 10 días, y el otro 50% a los siguientes 10 días hábiles. 10 hábiles, ya. ¿Ya? Se paga en 2 pagos. La gente que no tiene o tiene menos de 35 UF en la FP puede sacarlo todo y quedar sin plata en la FP. Ese es el riesgo. ¿Ya? ¿Lo sacaría todo en una sola cuota? En una sola cuota. Claro. ¿Ya? El proyecto original, el del que envió el presidente, establecía un reintegro obligatorio. O sea, todo lo que sacara la gente hoy día iba a tener que ir devolviéndolo con una cotización adicional de su sueldo mes a mes. Pero eso lo rechazamos en la Comisión de Trabajo porque si no hubiera sido como un autopréstamo. Claro. ¿Ya? Si la gente quiere reintegrarlo, que lo haga en forma voluntaria, pero que no sea obligatorio. ¿Ya? Y también otra cosa importante que incluye es que los niños, niñas y madres que se les adeuda pensión alimenticia, ya recordemos que en el primer retiro, cuando habían pensiones alimenticias adeudadas, si yo iba a retirar, podía retirarlo, la señora lo reclamaba y se le entregaban a ella. ¿Ya? Una vez que yo retiraba el 10%. Si no lo retiraba no tenía posibilidad. Exacto, pero ahora se llama retiro forzoso. O sea, todos los deudores de pensión alimenticia, aunque no retiren la plata, se les va a sacar igual para que cumplan con las pensiones que tienen adeudadas. ¿Y eso tendría que hacer la mamá o el papá que esté con ese problema? ¿Sí? Claro, la mamá que tenga ese problema puede hacer el reclamo ante el Tribunal de Familia, ¿ya? Y el tribunal oficia a la AFP. Para que se le envíen, o sea, para que se haga el desvío del fondo y se le obligue a sacar la plata para que se paguen las pensiones alimenticias. Ah, bueno. Ahora hay mucha gente en la población que habla, dice, da lo mismo sacar o no la plata de la fe porque finalmente no nos vamos a jubilar con la pensión de gracia que nos va a dar el Estado. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que en el primer retiro, por ejemplo, cuando decía que se iba a producir un forado en las pensiones, entre sacar el 10% al tiro y no sacarlo, significaba que en el futuro las pensiones iban a disminuir 15.000 pesos o 20.000 pesos. Entonces una persona que perdió el trabajo, ¿qué va a estar pensando? Que la pensión mala que va a ser le va a disminuir en 20.000 pesos. Claro. Entre esperar eso y sacar el millón o los 2 millones, prefiere los 2 millones ahora, para salvar la situación que estamos viviendo. Ahora las personas que tienen más de 50 años y tienen menos de 8 millones en la FP le da lo mismo, porque finalmente van a jubilarse con lo que da el Estado, me da la impresión, ¿cierto? Claro, exactamente, ahí va a haber unos recálculos y todo eso. Una consulta, cuando hay una persona que tiene edad y está jubilada, ¿ellos pueden retirar el 10%? También, pero se les va a recalcular la pensión que estaban recibiendo. Ah, ok, si ganan 10, va a ganar 5 a lo mejor. O sea, claro, dependiendo de lo que tenían y todo, okay. Eso. Y otro proyecto importante que aprobamos en estos días, que fue una idea mía, antes del estallido social, yo dije, ¿qué pasa con los enfermos terminales? Un enfermo terminal que le queda 1 año de vida, nunca se va a jubilar, No. porque va a morir. Entonces, ¿qué pasa con la plata que está en la FP? Va a disfrutar la familia. La va a disfrutar la familia. Pero no están así tampoco. Y la FP también, Claro. ¿Ya? Entonces yo dije, presenté un proyecto de resolución, como los parlamentarios no tenemos iniciativa en temas de pensiones, lo que les dije delante, hay una figura que se llama proyecto de resolución que uno le pide al gobierno que actúe en tal o cual materia. Y le pedí a través de ese proyecto
que los enfermos terminales pudieran retirar antes los fondos para pagar las cuentas médicas, para un viaje, para lo que sea. Si no va a poder disfrutar la plata, si le queda un año de vida, no se va a jubilar. Y es injusto que esa plata se quede para FP y para los herederos. Claro. Entonces, presenté ese proyecto, me junté con el ministro de Trabajo, me junté con el superintendente de pensiones y el proyecto no lo tomaron en cuenta, porque es iniciativa exclusiva del presidente. No tomaron en cuenta, vino el estallido social, vino la pandemia y ahora un diputado socialista lo presentó como modificación constitucional, así como los que le conté al principio, Claro. y se aprobó. ¿Me entiende? Y el gobierno se vio obligado igual a meter otro proyecto, ¿ya? Para hacerlo pasar como iniciativa de él, con la misma idea que yo le di hace más de un año atrás. Vemos con toda esta conversación cuán importante es que nosotros seamos representados en el Congreso. Nos lleva una tremenda delantera y un tremendo ejemplo Brasil, Sí, que en definitiva tienen una bancada bastante poderosa evangélica y han hecho cambios sustanciales y han podido detener algunas reformas que perjudicaban los principios y valores cristianos. Entonces yo quisiera que usted le comentara a los hermanos la importancia no solamente de poder tener diputados, también senadores evangélicos, sino también la importancia de ejercer nuestro derecho a voto, ¿eh? Que si bien es cierto somos ciudadanos del reino de los cielos, pero tenemos una doble ciudadanía, ¿eh? Nuestra primera morada en la morada celestial, pero también muy orgullosos estamos, por lo menos hasta hace un año atrás, de ser chilenos, de vivir en un país como Chile y defender nuestro país. Amamos nuestro país, Dios permitió que se mueva en este país. ¿Y cuál es la forma de cuidarnos? Ejerciendo nuestro derecho a voto. Así que, ¿qué le dice usted a los hermanos que a veces le da lo mismo, votar o no votar, le da lo mismo, quien gobierne o quien no gobierne? Quiero meter otro tema entre medio. Hay zonas del sur, ¿cierto? Como Los Álamos, Curanilahue, Leu, Cañete, que sobre el 50% es evangélico, sin embargo tienen alcaldes comunistas que a la iglesia prácticamente no la toman en cuenta para nada. Entonces es una incongruencia. ¿Qué opina usted respecto a eso y qué piensa usted que podemos hacer respecto a eso como iglesia? bueno, uno como ciudadano tiene deberes y derechos que están en la Constitución y en las leyes, ¿ya? Como deberes, pagar impuestos, por ejemplo, ¿ya? Todo lo que compramos nosotros, si va alguien que nos está viendo a la panadería a comprar un kilo de pan, ya está pagando el IVA, por ejemplo. Si compra un boleto de metro o de la micro, está pagando el IVA, o lo que sea, ¿ya? Y dentro de los derechos está el derecho a elegir a las autoridades, ¿ya? A través del sufragio, a través de las elecciones. Y eso es un derecho que tenemos, ¿ya? Por eso muchas veces uno dice, bueno, ¿con qué derecho habla si ni siquiera va a votar? Pues, Claro. ¿ya? No se involucra. Ese es un derecho que tenemos. Entonces, yo muchas veces he escuchado al pueblo o hermanos del pueblo cristiano que dicen, bueno, ¿para qué vamos a votar si el Señor va a venir pronto? Ya la política es del diablo, en fin, una serie de argumentos que muchas veces dan ya para no cumplir o no hacerse cargo de ese deber y derecho que tenemos como ciudadanos, ya cuando la misma palabra del Señor nos enseña, ya Él pagó su impuesto. Justamente. Cuando iba a pagar el impuesto, ¿cierto? Le mandó a alguien que sacara un pescadito, que lo abriera, y dijo, ya con esa moneda paga el impuesto. Y así en muchas otras cosas. Él mandaba a cumplir con las leyes. Guardó el mismo que no se hizo maestro hasta los 30 años, que decía la ley judía que desde los 30 años se podía ser Y maestro. tuvo una profesión que y era él- ser y él carpintero. esperó, claro. ¿Me entiende? Y dijo al César lo que es del César, ¿qué significa? Y a Dios lo que es de Dios. O sea, la parte espiritual, congregarnos, llevar una vida dedicada al servicio del Señor es una parte, pero también al César lo que es del César. O sea, cumplir con las cosas establecidas aquí en esta tierra. ¿Ya? Entonces, nuestros hermanos en todo este tiempo, yo también entiendo que hay una desidia, un desinterés por los problemas que ha acarreado la política. ¿Ya? Los problemas de corrupción, de falta de la probidad, de poca transparencia. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué vamos a votar si son todos iguales? ¿Ya? Da lo mismo que en gobierno, total, trabajando, eso es lo que me mantiene a mí. ¿Ya? Pero no solamente tiene que ver con eso, ¿ya? Hay muchas leyes que nos importan a nosotros en el plano espiritual como cristianos, que afecten a la iglesia, por ejemplo, ¿ya? Porque hay sectores políticos que no quieren nada con la iglesia, por ello no existiera en la iglesia ni se nombrara a Dios
y los evangélicos no existiéramos en ninguna parte, y comenzamos hablando de eso al principio. Entonces, pero hay sectores también que apoyan a la iglesia, ¿ya? Hay sectores en la política que apoyan la propiedad privada y otros que apoyan más los subsidios del Estado. Entonces, si yo tengo una visión de mi país y cómo quiero mi país, tengo que votar por esos candidatos que me representan. Y es así como decía usted que en otros países que nos llevan la delantera en este tema, Brasil tiene más de 200 diputados evangélicos, ¿ya? Con partidos políticos evangélicos constituidos. Y hay partidos evangélicos de derecha y partidos evangélicos de izquierda, ¿ya? Unos que apoyan a la Dilma Rousseff y otros que apoyan a Bolsonaro, ¿ya? Senadores, hay como más de 50 senadores evangélicos allá. Perú, que uno a veces mira a los hermanos peruanos como arriba del hombro, ya, con todo respeto, un saludo a mis hermanos peruanos que están viendo el programa, pero ellos tienen diputados y senadores evangélicos, ya. Colombia, ¿para qué decir? La otra vez me reuní en un encuentro precisamente en Lima con senadores colombianos evangélicos, diputados argentinos, uruguayos evangélicos. El presidente de la Cámara de Diputados hace un poco de tiempo atrás, Gerardo Amarilla, fue presidente de la Cámara y es evangélico. Y ellos trabajan por el bien del país con una visión cristiana también, y no solo en el Congreso, a nivel municipal también tiene que ser, pues, en la alcaldía, los alcaldes, concejales. Partamos desde lo más básico, una junta de vecinos. No va a ser mejor que una persona cristiana dirija la junta de vecinos ante una persona que tiene un mal vivir, que puede despilfarrar el dinero, que a lo mejor tiene malas prácticas. Un hijo del Señor puede llevar las cuentas bien, puede preocuparse de su comunidad, llevar adelanto, ya sacar proyectos para sus vecinos partiendo de la junta de vecinos. ¿Cuánto más un concejal, un alcalde cristiano, ya? O un alcalde que tenga temor y sea amigo de la iglesia evangélica? Porque muchas veces los candidatos que están, ninguno es evangélico, entonces no voto por ninguno. No, pues hay que votar por el que tenga afecto a la iglesia cristiana, que respete, por el que respete, por el que ayude a la iglesia y a los pastores, y que respete la fe que nosotros tenemos, ¿ya? Y que haga una buena labor por la comunidad, por cierto. Ese es el deber que tenemos que hacer nosotros, y sería bueno que los hermanos se involucraran en estos temas. Si al final uno vota por presidente una vez cada 4 años, ¿qué cuesta ir a votar una vez cada 4 años por el presidente? claro. No la va a tomar más de media tarde, pero va a estar ejerciendo su voto, y cuando quiera reclamar, va a reclamar con toda propiedad porque votó. Una consulta, diputado y hermano, ¿qué pasa con los partidos políticos acá en Santiago, cristianos, que lamentablemente no dan fruto? No es que no den fruto, sino que no llegan a, digamos, a un punto de estabilidad como partido. Bueno, han habido varias iniciativas de partidos cristianos, ¿ya? Entre los últimos estaba el Partido Unido en la Fe, un partido en el norte, no recuerdo el nombre ahora, en las primeras regiones. Ahora salió un partido conservador cristiano, que ellos se pudieron estabilizar y están constituidos en 3 regiones, en la de Maule, en la de Ñuble y en la del Biobío, parece, ¿ya? Y esperemos que tengan fruto. Pero ¿qué pasa? Es nuestra poca experiencia, ¿ya? Muchas veces los pastores quieren también apoyar esto, pero los miembros de la iglesia, y yo creo que la experiencia que tiene usted en su culto, no todos son del mismo sector, pues hay distinto pensamiento. Esa es la diversidad de la iglesia, Claro. porque las familias tienen distintas experiencias y no podemos juzgarlas por eso. Claro. Algunos tendrán un pensamiento más derechista, otros más de izquierda, y eso hay que respetárselo. Pero que la iglesia como tal se involucre en partidos políticos no le hace bien. Decía nuestro obispo al principio, la iglesia, la misión es evangelizar, ganar almas para el reino, ¿ya? Y dar la voz también cuando es necesario, ¿cierto? Ser una voz, una trompeta ante la autoridad cuando vean que se están cometiendo injusticias. Pero no formar partidos políticos, sí bendecir a los miembros, a los laicos, como decía, darle el apoyo espiritual, la asesoría, para que ellos puedan desenvolverse en el campo de la política. Pero esperemos que estas nuevas ensayos o experimentos de partidos evangélicos den fruto, sean positivos y honren el Evangelio, ¿ya?
porque si van a funcionar como todos los partidos, Sí, van a dejar mal testimonio. Y finalmente, como independiente sin pacto, el saludo a la bandera no. Entonces hay que Ese ser... otro punto. Ese otro punto, que los independientes no tienen posibilidad muchas veces de salir electos. Sí, lo otro bueno es que usted ha demostrado ser un cristiano verdadero donde está. Ahora está, digamos, en la grande esfera que es diputado, y se ha demostrado que ha sido un diputado que ha respetado su fe. Bueno, No se ha involucrado quizá en cosas que no corresponden, y ha sido una buena carta para el día de mañana, para el que viene, para los nuevos que vienen trabajando en ese tema. Yo creo que se hablaba un poquito más en la iglesia, porque yo también no soy muy joven, pero me recuerdo cuando era más joven que estos temas no se hablaban, ni pensar tener un diputado como hermano o un concejal como hermano. Pero lo importante de esto es que si el día de mañana llegan hermanos, poder que ellos realmente lleguen con su fe, y obviamente que la parte espiritual uno lo tiene que dejar en la iglesia, pero comportarse como cristiano. Claro, eso es lo principal, porque no es que uno vaya a ir a predicar al Congreso. Ese Bueno, es el si yo punto. tengo la oportunidad de conversar con alguien en algún momento que sea propicio, uno lo hace. Pero uno no va a predicar al Congreso, uno va a hacer un trabajo. Es un trabajo. Y eso también es algo que los hermanos muchas veces no entienden. Cuando yo fui nombrado gobernador, se me acercó un hermano de mi iglesia y me dijo: usted vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y le dije: hermano, es un trabajo que dura 4 años, ¿ya? 2010, 2014. Y es como cualquiera, es como que fuera gerente de una empresa. Exactamente. Esto también, pues, como diputado, entré en 2018 hasta marzo del 2022. Si Dios permite que vaya a la reelección, voy a la reelección. Si Él tiene otra cosa para mí, gloria al Señor. Pero no es algo como que yo dejé la iglesia por hacerme político. Si yo nací en la iglesia, yo me crié en las bancas. Es un trabajo más. ¿Durmió en la banca? Cuando niño. Cuando chico yo me quedaba dormido al lado de mi mamá en la predicación, porque uno era, como chico era así, pues, ¿cierto? Después los coros de niños, después estuve en el coro polifónico, mi obispo Javier, porque yo soy de JBH, mi obispo Javier me nombró oficial más adelante, fui del coro polifónico, predicador, guía, di los avisos, pasé la ofrenda, bueno, y aseo en el baño, todo lo que uno vibra en la iglesia, yo tuve la bendición de vivirlo. Y esto es un trabajo más, ¿ya? Más que ser ingeniero, más que ser máster en economía, más que ser diputado, la dicha más grande es ser hijo del Señor. Bueno, y también damos gracias a Dios por estas nuevas generaciones. La verdad es que a veces se nos critica que ustedes solamente están en la política para hablar de la cintura hacia abajo, es un término que usan, o sea, solamente la parte valórica. Pero no es así. Yo he visto a nuestros hermanos en televisión, ¿cierto?, hablando de economía. Entonces, hoy día las nuevas generaciones evangélicas se caracterizan en su mayoría porque un gran porcentaje de nuestros hermanos llega a la universidad, más que los no evangélicos, en población estamos hablando, y son profesionales. Entonces, ¿cómo ve usted esta nueva generación? ¿Cómo ve usted estos nuevos jóvenes? ¿Están participando en política? ¿Les interesa la política? ¿Cómo ve usted desde el Congreso, mirando a nosotros desde afuera? Obviamente que usted esté dentro, pero mirándonos desde afuera de sus trabajos en el Congreso, ¿cómo ve a las nuevas generaciones? ¿Se están preparando más? ¿Hay más interés? ¿Hay una nueva visión? ¿O ve que estamos estancados con esa frase que la política es del diablo? Y eso lo enseñó el diablo mismo, claro, para que nosotros no influyéramos en política, porque ahí es donde podemos influir, cambiar las leyes, cambiar nuestra nación. Mire, yo creo que la bendición de que hoy la realidad de hoy día de la iglesia y de los hermanos sea distinta a los que comenzaron la obra, porque al principio siempre se ha dicho, por los templos con piso de tierra, fonola, el predicador formado a pulso, ya sin preparación, sin experiencia, y la iglesia fue cambiando, el Señor fue bendiciendo a sus hijos. Hoy en día los chiquillos salen por montones de la universidad, ya, pero ha sido como una bendición, pero también ha traído un problema, puesto que sin duda es una bendición que alcancen mejores niveles educacionales, mejor pasar en esta tierra, pero también estos chiquillos se han vuelto muy críticos y critican hoy día a los que los formaron, ¿ya? Porque ahora ya todo tiene que ser profesional según la boca de algunos, ¿ya? Y miran muchas veces con desprecio al obispo, al pastor que no tiene preparación, que apenas van a las palabras, pero que cuando el Señor lo toma con el poder de su espíritu es un gigante, ¿ya? Entonces eso tenemos que nosotros saber equilibrar bien, que la bendición que el Señor nos trajo
no se nos vaya lo humo a la cabeza, ¿cierto? Y mantenernos en la simplicidad cristiana, porque la palabra dice que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, ¿ya? Entonces, eso tenemos que nosotros saber equilibrarlo bien, que sea bien utilizado, ¿ya? Y que estos chiquillos que están adquiriendo conocimiento en la universidad con mayor preparación, no solo lo usen para beneficio personal, que está bien, un mejor estatus de vida, un mejor pasar, pero también que honren al Señor con estos elementos, estos estudios que tienen, lo pongan al servicio de la comunidad, ya en el servicio público, ¿por qué no? En el servicio social, en la iglesia, siempre faltan manos, ¿ya? Entonces el llamado para ellos es ese, obispo. Qué bueno escucharle a usted esas palabras, que uno cuando lee la Escritura hay dos frases bastante tristes en la Biblia, con el término de algunas generaciones. Por ejemplo, después de Josué dice que esta generación no conoció a Dios. O sea, Josué fue un gran conquistador, hizo grandes proezas, pero no se preocupó de inculcarle al pueblo, ¿cierto?, el conocimiento de la palabra del Señor, e inculcarle que el Señor era quien bendecía. Y dice que la generación que vino después de Josué no conocía a Dios. Y el libro de los jueces también nos dice que cada cual hacía lo que a él le parecía. Entonces, qué bueno es escucharle a usted, que es una de las primeras generaciones, ¿cierto?, de profesionales cristianos, no solamente con un título, sino con más de uno, inculcar y recordarle a nuestro hermano que todo es gracias al Señor. Sin duda, que si no fuera por el Señor, ¿qué haríamos? Y cuando venga el humito, ¿cierto?, a querer irse y envanecerse uno, que el Señor, ¿cierto?, así como a David, le haga sentir el olor para que vea de dónde lo sacó también, pues. Bueno, se nos ha pasado volando esta hora. Sí. No me diga. Queremos agradecer a nuestro diputado, y digo con mucho orgullo a nuestro diputado, porque también voté por usted, así que lo siento, nuestro diputado, y esperamos volver a votar por usted nuevamente, si así es la voluntad del Señor. Nuestro diputado cristiano, nos sentimos muy orgullosos, hermano Eduardo, del trabajo que usted ha desempeñado, nos ha representado dignamente. La Iglesia Evangélica se siente muy orgullosa del trabajo que usted está haciendo, porque ha demostrado ser un profesional cristiano y con sus principios y valores bien claros, y es una persona bastante centrada, así que damos gracias al Señor por ello, y esperamos que en estas nuevas elecciones de constituyentes, las elecciones que vienen de alcalde, concejales, y nuevamente para renovar la Cámara de Diputados y Senadores, podamos nosotros los cristianos votar con cordura, no votar por populistas, gente que se aprovecha de las situaciones, gente que anda con unos gorros que parece fiesta de payaso en vez de un congreso, gente seria, gente proba, y no votemos nosotros por el populismo ni nos dejemos llevar por los cantos de sirena. La palabra del Señor dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, más cuando gobierna el impío, el pueblo se entristece, porque el populismo finalmente trae destrucción a las naciones. Entonces queremos, con la ayuda del Señor, tener más diputados cristianos que no sean populistas, que sean verdaderos hijos de Dios, y que también sean preparados y profesionales para que honren al Señor con la preparación como Él preparó a Moisés en el palacio de Faraón. Por lo tanto, Moisés fue un líder que fue preparado en lo intelectual y, por supuesto, en la primera preparación en la que da el Señor, y eso lo hizo el Señor en el desierto con Moisés. Así que muchas gracias, hermano Eduardo. Queremos escuchar unas palabras finales suyas y dejarlo comprometido para en una nueva ocasión estar participando con nosotros en este programa, La Mesa Redonda. Agradecemos también a Radio El Mensajero la oportunidad que nos da nuestro pastor Juan Lagos. Así que escuchamos algunas palabras finales de nuestro hermano Eduardo Durán. Muchas gracias, estimado obispo Javier, por esta invitación. Me siento honrado de poder llegar a través de Radio El Mensajero a todos mis hermanos que están viendo este programa, y no hermanos también, pues, y contarles de alguna forma cómo ha sido mi experiencia en este trabajo. Estamos aprendiendo. Yo creo que todos en las actividades que estamos siempre estamos aprendiendo en cada día que pasa. Nunca llegamos a saberlo todo. Por lo tanto, a mis hermanos en la fe yo les pido la oración para que oren por su hermano diputado Eduardo Durán Salinas, para que el Señor me ayude, me dé gracia, entendimiento, y pueda cumplir este cargo que llevo hasta el último día, y si Dios nos permite voy a la reelección de acuerdo a su voluntad y para lo que Él quiera que estoy ahí, pues. Si todos tenemos un propósito que cumplir en esta vida, ¿ya? Si yo estoy ahí con un propósito, que el Señor me ayude a cumplirlo y trabajar por mi distrito, pues. Los hermanos de Pedro Aguirre Cerda, mis vecinos en general, no solo hermanos, aquí la comuna de Los Espejos, San Miguel, el Bosque, San Ramón y La Cisterna. Agradecer a nuestro pastor Juan Lagos por este
programa Mesa Redonda, nuestro hermano Agustín, que tiene grandes desafíos para el futuro. Vayan conociendo ya, a los que no lo conocen, al hermano Agustín Riquelme. Es un gran servidor público aquí en Pedro Aguirre Cerda. Yo sé que en el futuro se puede decir, perfecto, prudente también, pues, será un concejal cristiano de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Él es un hombre sencillo, trabajador, que trabaja en la municipalidad, sabe el teje-maneje, ya es una persona de confianza del obispo y de la unidad pastoral, para que todos lo podamos apoyar. Hermano Agustín Riquelme, concejal en Pedro Aguirre Cerda. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, así esperamos, hermano Agustín, que con la ayuda del Señor usted llegue a ser parte del Consejo Municipal de nuestra comuna. No es muy bonito el hermano, si usted lo está viendo por las cámaras, pero sí es verdad todo lo demás que ha hecho nuestro diputado, una persona probada, que ha estado trabajando en estos años como encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos y siempre muy atento no solo al pueblo evangélico, sino también a todos los vecinos en general. Hemos visto a nuestro hermano involucrado no solo en labores de la oficina, sino también colaborando y ayudando donde pueda. Así que también lo dejamos en las palabras finales de este programa. Bueno, yo quiero, primero que nada, darle las gracias al diputado, porque sé, y yo estando en parte tan pequeña como encargado o director de la Oficina de Asuntos Religiosos, que hay muchas actividades, y él se dio el tiempo de poder estar con nosotros hoy día, que a lo mejor no vio una gran cosa, una gran radio, pero está con nosotros y les queremos agradecer por su voluntad, y cuente conmigo para la reelección, mi diputado. Yo voy a estar con usted. Ya, muchas gracias. Y también, y también quiero despedirme de toda la audiencia acá, y sí, aquí vamos a estar trabajando para ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos y bendecimos a todos los auditores que el día de hoy han estado con nosotros en este su programa Mesa Redonda. Dios mediante, con la ayuda del Señor, el próximo viernes a las 7 de la tarde, 19 horas, estaremos nuevamente en este su programa Mesa Redonda. Nos despedimos diciendo que el Señor les bendiga. Amén. Amén.